Empezamos ya. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. En esta ocasión con la conferencia titulada Julián Felipe, el relojero que soñó con volar, que nos va a ofrecer Marcos Herreros Jiménez. Marcos Herreros está estudiando el tercer curso del doble grado de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y además colabora con una sección en la parte regional del programa Hoy por Hoy de la cadena SER de La Rioja, con la sección Pinchos de Historia, cada 2 martes. Sus primeras investigaciones se han centrado en los gigantes y cabezudos de Calahorra. Sobre ellos dio una conferencia hace unos años, precisamente en estas mismas jornadas de antes de que llegue el invierno, en 2022, y además sobre ellos ha publicado también 2 artículos en Calacoricos, el primero en 2022 también, sobre la comparsa de 1901, y el segundo en 2023 sobre los gigantes y cabezudos durante la posguerra hasta 1949. Por otra parte, también promovió la restauración de los gigantes y cabezudos de los años 70, que fue el proyecto ganador de los presupuestos participativos para el Ayuntamiento de Calahorra en el año 2020. En este mismo sentido, es un miembro activo de la Asociación Cultural Comparsa Joven de Gigantes de Calahorra y participa en su dirección, organizando y promoviendo actuaciones culturales, y también como responsable y profesor de baile de los socios infantiles. Igualmente es socio activo de la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra. Y actualmente, ya desde hace 2 años, ha cambiado un poco el tema de investigación y se ha centrado especialmente, y durante mucho tiempo, doy fe de ello, sobre Julián Felipe García, sobre el que ha escrito ya un artículo que verá la luz en el próximo número de Calacoricos, que se publicará en diciembre. Así que nada, os dejo ya con Marcos Herreros, que además, por cierto, es mi primo, por si alguien no lo sabe. Así que os dejo con él. Pues, ¿se oye? ¿Se me oye? Hola. Ahora sí. Muchas gracias, querido primo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por llenar esta ermita, que había muchas cosas hoy para hacer, y es un honor que me hayáis elegido y que nos hayáis elegido. Así que vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar con una pregunta que os voy a lanzar a vosotros. Podéis responder alzando la mano si queréis. ¿Cuántos de los aquí presentes conocíais ya la figura de Julián Felipe? Bueno, bastante bien. ¿Y de vosotros, cuántos la conocíais por algo que no fuese la relojería La Fama o el maravilloso caso del autogiro? No veo ninguna mano. Alguna mano hay, muy bien, muy bien. Bueno, la idea es que cuando nos vayamos de aquí, si vuelvo a hacer esta pregunta, pueda haber la ermita llena de manos alzadas, porque lo que vamos a hacer es conocer la figura de Julián Felipe y hacer una semblanza bastante completa, aunque prometo que intentaré ser breve, de su figura. Pero antes de comenzar y de ir con ello, la pregunta que me hago yo es ¿por qué investigar a Julián Felipe? Pues bueno, mi aproximación personal, yo desde pequeño, siempre que iba al Museo de la Romanización, me quedaba maravillado por la maqueta. He de admitir que lo romano nunca ha sido mi favorito, entonces yo me quedaba con lo que no era romano que había. Ya lo siento, Cinca, pero es lo que hay. Y siempre me había maravillado. Y además recuerdo que siempre en casa mi padre de vez en cuando decía que cuando era pequeño con sus amigos ellos decían que el helicóptero lo había inventado el abuelo del Guti. Pues bueno, pero ya anécdotas aparte, en una de esas secciones que ha mencionado David, decido hablar de Julián Felipe, y tras su emisión recibo un correo de Ana Jesús Mateos Gil, doctora en Historia del Arte, colaboradora de la asociación y buena amiga, siempre dispuesta a ayudar y a surtir de temas a todo el que pueda, y en el que me lanza mucha información y me lanza el reto de abordar esta figura tan desconocida, y la oportunidad para hacerlo me llega dentro de la asignatura de Historia de la Ciencia Contemporánea, dentro de ese grado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, impartida por el doctor Antonio Sánchez Martínez, en la que había que hacer un trabajo final. El tema se podía elegir libre
y a mí ya me vais conociendo, me gusta barrer para casa, pues digo, pues ¿de quién voy a hablar si no es de Julián Felipe, mi compatriota calagurritano? Y allí que me fui a la oficina de patentes y marcas, estuve investigando, presenté un trabajo de 35 páginas, sintetizar nunca ha sido lo mío, y todo se ha dicho, me mereció la matrícula de honor. Pero bueno, es de ese trabajo del que parte esta conferencia, del que parte el artículo que se publica en Calacóricos y con el que inicia una investigación que llevo tiempo ya en ella, pero que aún le queda mucho camino. Pero bueno, vuelvo a la pregunta, al margen, he dicho que vuelvo a la pregunta, ahí está la pregunta. Vuelvo a la pregunta al margen de aproximaciones personales y ¿por qué investigar a Julián Felipe? Pues bueno, en primer lugar, porque es una figura sobre la que apenas hay nada escrito, nada serio, desde luego, y en segundo lugar, porque me parece que es un caso paradigmático. Ya no para desmentir ese tópico tan manido, pero que no es cierto, de que España no es un país de inventores, porque la historia de España cuenta con inventores de la talla de Isaac Peral, de Narciso Monturiol, de Santiago Ramón y Cajal, de Leonardo Torres Quevedo. Pero si todas estas personas tienen algo en común, no es solo su capacidad inventiva, no es solo su ingenio, sino y sobre todo su capacidad y respaldo económicos. Me parece que es muy visual. Tenéis 4 retratos en óleo, 2 de ellos además de Sorolla, y en medio un autorretrato a carboncillo que yo me he tomado la libertad de dibujar, de colorear, perdón. Entonces, me parece que Julián nos da también la oportunidad de desmentir esa historia de los grandes hombres y de esa concepción de que el progreso de las naciones y de que la historia la construyen grandes apellidos que son los que quedan en los documentos. Pues Julián es una de esas muchas personas, hombres y mujeres de ciencia talentosos, que no pudieron demostrar ese talento por causa de la falta de capital y hoy pues mostraremos todo lo que él no pudo demostrar a ojos de la historia. Así que ahora sí, pasamos con la charla. Comenzaré por hacer una breve biografía personal y profesional para pasar a hablar de sus trabajos y facetas y ahondarnos y adentrarnos en la parte más interesante, que es la de sus inventos y patentes y sobre todo, y lo que todos estaréis esperando, me puedo imaginar, la cuestión del autogiro. Así que empezamos con su biografía. Julián nace en Calahorra un 16 de febrero del año 1837, hijo de Cándido y de María Antonia, naturales de Cervera del Río Alhama y de Corella, respectivamente. ¿En qué Calahorra nace Julián? Para que nos hagamos una idea de dónde cultiva su mente este talento, como iremos viendo. Pues bueno, acababan de llegar las farolas de gas, en pocos años llegaría el telégrafo, pero solo para uso militar. A mediados de siglo tendríamos ya la industria conservera, que se iniciaría precisamente con una patente, con la patente de Justo Aldea. Ya en la segunda mitad de siglo llegaría el primer tren en esa ruta por el norte, el puente de hierro, nuestro malogrado puente de hierro. El pantano se construiría hacia el final del siglo y en ese final del siglo empezarían a llegar la luz eléctrica y a principios del siglo siguiente ya el agua corriente. Esta es la Calahorra en la que nace y se cría Julián. Como digo, pues de origen humilde no pudo cursar estudios superiores, pero de forma autodidacta fue adquiriendo nociones en física, en química y sobre todo en mecánica, lo que permitió que desarrollase su oficio como relojero en 3 ubicaciones que hayamos podido documentar, primero en la Plaza del Raso y luego en 2 lugares distintos de la calle Mayor, y todos ellos coincidían normalmente con sus lugares de vivienda. Tuvo además varios aprendices, Cipriano Tutor y parece ser que algún otro tutor también, que luego montaría su propia tienda, y Ursicino Gutiérrez, que heredaría la relojería de Julián, la relojería La Fama, mantendría con él cierta relación familiar y, como digo, bueno, pues seguiría ese legado. Y lo que también heredaría sería el mote de Media Oreja, un mote cuyo origen desconocemos, pero que no solo tuvo Julián, sino que sus aprendices también heredaron. Pasamos ahora a jugar un poco a las familias, menos de lo que me gustaría, pero como no nos sobra el tiempo voy a ir muy rápido. En primer lugar, Julián se casa en 2 ocasiones y me interesa
que os quedéis con los apellidos de su primera mujer, Micaela Bueno Roqués. Con ella tiene un único hijo que hayamos podido documentar y que debió ser, como digo, el único hijo de Julián, que es una figura muy interesante porque sigue los pasos de su padre, estudia relojería en la Academia de París, llega a ingresar en la sección de relojería del Museo de Artes de Suiza y de Ginebra, y no solo es relojero, sino que también es inventor. Se le conoce alguna patente, también participó en exposiciones de inventos y de hecho eso le mereció la concesión de la Cruz Sencilla de Isabel la Católica por los méritos que alcanzó. Se casó con una chica de Madrid, se fue a Madrid porque aquí fracasó, y nos interesa también mencionar el último hijo que hayamos podido conocer, el nieto de Julián Felipe, Juan Felipe, porque es una historia bonita, aunque trágica, porque él fue encarcelado tras la Guerra Civil por adhesión a la rebelión, precisamente por trabajar como mecánico civil en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid. O sea, que aunque sean trágicas esas circunstancias, tenemos un bonito cierre del círculo en el que el nieto de aquel artesano de provincias que soñaba con volar, pues acabó trabajando en un lugar en el que cada día despegaban y aterrizaban decenas de aeronaves. Pero volviendo a Julián, contrae segundas nupcias tras el fallecimiento de su primera esposa y este matrimonio no deja descendencia que conozcamos, pero sí que se llevan a vivir en su compañía a varias asiladas de la Casa de Beneficencia y de hecho una de ellas pasa largo tiempo con ellos. Vamos a ir ya al siguiente apartado de esta charla, que es el de sus trabajos. Aquí podéis ver anuncios y sellos de la relojería de Julián, de la relojería La Fama, donde él componía, reparaba y hacía sus relojes, tanto de pared como de bolsillo, pero también hacía trabajos de mayor envergadura, como pudo ser el arreglo y mantenimiento del reloj de la Torre de Santiago, que le llegó a cambiar la esfera y llegó a cambiar incluso el mecanismo, y también pues trabajó en la Casa Consistorial de Arnedo y en muchos otros lugares. Pero Julián hacía mucho más que relojes. Se le conoce una faceta artística, habéis podido ver un autorretrato suyo, también trabajaba el óleo, muchas disciplinas y podemos ver de todas sus obras que se conservan este dibujo de la fachada principal de la Catedral de Santa María, hecho en el año 1854. Julián tenía 17 años. Y además está muy bien porque se ven a San Miguel y a San Celedonio que ya no están. Y el siguiente, que es el que habíais visto desde un inicio, es un año posterior, representa la Capilla de los Santos Mártires con todo lujo de detalles y aquí ya tenía 18 años, pero nos interesa mucho el pie de ese dibujo en el que además de firmar, poner el año y el asunto, inscribe sin enseñanza ni principio ninguno en el arte. De nuevo, autodidacta y con mucho talento, porque para hacer esto hay que tener, aparte de una visión espacial maravillosa, mucho talento. Pero no solo le daba el papel, sino que tampoco se le resistía la gubia y la madera, lo que le llevó a realizar bastantes trabajos escultóricos, la mayoría vinculados a la Semana Santa, un Cristo yacente articulado para Aldea Nueva de Ebro, junto al calagurritano Celestino Escobés, que sigue procesionando el Viernes Santo, un monumento para la Semana Santa de Agoncillo y el Paso de la Muerte, que salía en Calahorra, es un paso documentado desde muy antiguo, que dejó de salir a principios del siglo XX, que es una alegoría del triunfo de la Santa Cruz sobre la muerte. Podéis ver aquí a la conocida como Chacha o Canina de Sevilla, y en la calagurritana era muy similar, pero estaba de pie apoyada en un reloj de arena, de nuevo aparece aquí un reloj, y con una guadaña en la mano. Y aparte de lo vinculado a la Semana Santa, la visita que el rey Amadeo I de Saboya tributó a Calahorra durante su breve reinado, pues el ayuntamiento encargó a Julián la construcción y la dirección de la construcción de los arcos triunfales, que era una cosa muy típica de aquel momento, la arquitectura efímera, y por ese trabajo, pues en 16 días que estuvo trabajando, percibió 640 reales, pero los datos de números no nos interesan. Lo que sí me apetece mencionar es que de los 3 arcos que se construyen, el segundo, que estaba dedicado por la ciudad de Calahorra, tenía sobre su cúpula una escultura de la matrona.
Y diréis, normal, la matrona estamos harta de verla hasta en el logo de los Amigos de la Historia. Pues no, porque hay que mirar bien la fecha. Estamos en el año 1871. La estatua de la matrona se construye en el año 1878. Julián lo que hace es inspirarse en el famoso torreón de Doña Juana, que estaba en la Plaza del Raso y que tenía ese dibujo heráldico con una matrona romana, que era un poco el emblema de la ciudad. Se inspira en ese dibujo, hace una escultura y no sería descabellado pensar que fuese el ayuntamiento el que se inspirase con ese recuerdo de la escultura de Julián en hacer una escultura ya no efímera sino permanente con la que recordar esa pintura tras el derribo del torreón. Sea así o no sea así, desde luego hay que considerar a Julián no solo como precursor del autogiro, sino como precursor de la estatua de la matrona. En la catedral trabajó mucho y hay que decir que trabajó mucho vinculado a incendios. El pobre es lo que le tocaba. En 1884 hay un pequeño incendio en la sacristía, se destruye una copia de un cuadro de Murillo de la Sagrada Familia, se ven afectadas también la reja y la cúpula, pero lo que hace Julián es sustituir una de las puertas de los armarios de la sacristía, que habían sido calcinadas. Las dos puertas de la derecha son rehechas por Julián y se pueden ver enfrente de sus gemelas, cuya autoría se disputan Arnau de Bruselas y Guillén de Holanda. En el año 1900 hay un incendio mucho mayor que ha tenido mucha repercusión. Podéis leer en Calacóricos un artículo de José Luis Cinca y otro sobre el retablo posterior de Ana Jesús Mateos, publicado el año pasado. Pues bueno, después de la destrucción del retablo, Julián se encarga de, junto a Quirino Ruiz de Cerzano y junto al Celestino Escobés, del que ya hemos hablado, de las obras para el altar provisional. Julián lo que hace es pintar el pabellón donde se instalaría, lo hace durante 6 días y renuncia a sus jornales, que van a parar a la colecta que se estaba haciendo para sufragar las obras del nuevo retablo. El Cabildo llega a barajar su nombre para dirigir las obras del futuro retablo, pero al final la obra es de mucha mayor envergadura y queda en agua de borrajas. Y el último trabajo que se le conoce en la catedral es el arreglo provisional del órgano, del tercer teclado del órgano y de algunos desperfectos. Pasamos ahora sí a la parte mollar de esta conferencia, que van a ser los inventos y patentes de Julián. Hemos hablado ya de que él era relojero, ese era su principal sustento, pero a él le gustaba presentarse siempre como relojero e inventor. Además de las patentes documentadas que comentaremos, pues se le atribuyen también la invención de una desgranadora de pimientos, de una escopladora de carpintería, la construcción de una máquina de coser y se dice incluso que predijo el fonógrafo. Toda esta información hay que cogerla en cierto modo con pinzas porque proviene en muchos casos de testimonios del propio Julián y también de otros libros que por muy bien encuadernados que estén, pues siempre hay que leer con cautela. Sí que tenemos documentado con certeza que el Ayuntamiento de Calahorra le compró un fotómetro para medir la intensidad de la luz que proveía la compañía eléctrica, porque hubo ciertos fallos en la potencia. Las 2 primeras noches de carnaval de aquel año la ciudad se quedó a oscuras y eso era inaceptable. Y lo que hacen es comprarle un fotómetro provisional y acuerdan pagarle con el 50% de las multas que en su caso cobren de la empresa. Y, de hecho, la crónica alaba al hábil mecánico y a su útil invento. Pero lo que vamos a ver a continuación son 7 patentes que hemos podido documentar y estudiar, a las que se suma una porque, Julián la presenta esa primera patente al amparo de una ley, que luego es sustituida por la ley de 30 de julio de 1878, que es en la que patenta el resto de inventos. No voy a abundar en la cuestión legislativa porque no es nada entretenida. De lo que sí que os quiero hablar antes de comenzar es del proceso que vamos a seguir en esta exposición, en cada una de las patentes, para no andarme repitiendo que no tiene sentido. Julián presenta la solicitud de la patente, lo suele hacer a través de intermediarios o de agencias y lo hacen distintos gobiernos de las provincias de todo el país, Madrid, Barcelona, Logroño, y pues presenta lo que había que presentar, que son memoria y planos por duplicado, solicitud, papel de pagos al Estado,
el poder notarial en favor del representante de turno y cada vez que renovaba la cuota, pues el pago de cuotas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de sus patentes caducarán por impago a los 2, 3 o 4 años. Ninguna cruza ese umbral y, por tanto, aunque Julián llegue a poner en práctica todas ellas menos la última, como veremos, no queda constancia oficial en los documentos y, por tanto, pues a ojos de esa historia tradicional, pues Julián sería un fracasado y yo creo que no lo es y ya veréis lo que creéis vosotros cuando concluyamos esta conferencia. Y antes de pasar directamente a las patentes, sí que quiero decir que sería muy interesante, quizá futuro sea otra labor que hacer un estudio comparado de estas y otras patentes y también hacer un estudio técnico de los propios inventos de Julián para estudiar su viabilidad, que en algunos casos está claro que fueron viables, pero para darle también esa visión al margen de la historia que yo os voy a presentar y que es básicamente una recopilación y un recorrido por los datos que he podido ir recopilando y estudiando. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Ahí está. La primera patente que Julián registra es un aparato de relojería que hace que un reloj de pared preste el servicio de uno de torre. Sí que me interesa decir, que podéis fijar, es registrada con el número 18. La presenta Julián un 27 de agosto de 1878, cuando la ley de patentes de 30 de julio de 1878 no llevaba apenas un mes en vigor. Es decir, que podemos ver que Julián estaba al tanto de la legislación, por lo menos en materia de propiedad intelectual, y es uno de los primeros en utilizar esa ley. ¿De qué se trata este invento? Pues lo que tenemos es un amplificador mecánico que consigue, en palabras del propio Julián, que la fuerza más débil de un reloj de pared sea más que suficiente para obligar a funcionar al gran aparato de un reloj de torre, accionando así la sonería. Básicamente, lo que hace es que un reloj convencional actúe como disparador o como gatillo que activa un mecanismo que lo que hace es liberar la energía que tiene acumulada en un rodillo con una cuerda con un peso al final y por medio de un péndulo, pues ese movimiento lo que hace es conseguir, de nuevo en palabras del propio Julián, el golpe del gran martillo en la campana. En la memoria dice además que tenía una autonomía de 8 días de cuerda y se centra sobre todo en su utilidad y en su sencillez. Y dice que es tan difícil de descomponerse como fácil de arreglar. Él conocía muy bien lo difícil que era arreglar un mecanismo de reloj de torre. Además dice que tampoco se solían limpiar porque también era muy difícil limpiarlo, así que él pone solución a todos estos problemas y queda aquí reflejado en este diseño de su patente. Llega en este caso Julián a solicitar al Conservatorio de Artes que justifiquen la puesta en práctica de su patente, que era algo a lo que la ley no solo permitía, sino que obligaba. A los 2 años, como mucho 2 años y medio, tenías que acreditar que habías puesto en práctica tu invento y desde Madrid lo que se hace es contactar con un ingeniero de aquí, Antonio Tadeo Delgado y Masnata, que ostentaba el cargo de fiel contraste de pesos y medidas, que es una cosa muy medieval, pero que está en vigor hasta principios del siglo XX, que se encargaba de comprobar que los pesos y las medidas que se empleasen correspondiesen con los oficiales. Pues bueno, él es el que tiene que venir a Calahorra a hacer las diligencias oportunas y a comprobar que Julián ha puesto en práctica su invento, pero no lo hace porque el 15 de octubre de 1881 pasa los 3 años sin que Julián satisfaga la cuarta anualidad y, por tanto, se decreta caducada. Se le dice a este ingeniero logroñés que no hace falta que vaya a Calahorra porque ya no hay nada que comprobar y hasta aquí llegaría el expediente. Pero, aunque la caducidad de la patente, ahora sí, efectivamente, impida que quede oficialmente constatada esa puesta en práctica, eso no quiere decir que no lo hiciese, como de hecho las fuentes nos indican que hizo. Don Pedro Gutiérrez, en su Calahorra de antaño, dice que Julián era un buen relojero, pues hizo sonar unas campanas de torre con la máquina de uno de bolsillo.
Y Aurelio Redal, en sus Calahorranas, hace una minuciosa descripción de su escaparate, del escaparate de su tienda, y dice: otra prueba de su habilidad y su ingenio fue la colocación sobre el marco del escaparate de 2 pequeñas campanas que daban la hora y los cuartos en combinación con un pequeño reloj de bolsillo fijo. La transmisión de reloj a las campanas se hacía por una serie de pequeñas palancas combinadas con el horario y el minutero que transmitían la fuerza para mover los martinetes de las 2 campanas. Esto nos puede sonar a lo de la memoria que os acabo de contar, pero lo que nos saca de toda duda es que el Ayuntamiento en 1895 accede a una solicitud del propio Julián para instalar un reloj de su invención en la torre de la iglesia de Santiago o en otro lugar. El Ayuntamiento accede a que lo coloque en la fachada de la casa consistorial, le pide que por favor lo tenga para el 30 de agosto para así inaugurarlo en fiestas, y hay una discusión eterna acerca de si se podían fiar de Julián y si se debían pagarle un adelanto en 2 mitades o cómo. Es tan larga la discusión que el secretario se cansa de escribir y pone: y siguieron discutiendo 10 minutos y decidieron que sí, que Julián iba a instalar su reloj. Y La Rioja, el diario La Rioja, en su crónica nos puede sacar de toda duda y dice: don Julián Felipe, que ya en otras 1000 ocasiones nos ha dado pruebas de su inteligencia, amor al trabajo y estudio, no nos sorprende con su nuevo invento. El reloj de torre, que tendrá cuerda para una semana, en la memoria ponía 8 días, pero nos vale una semana, consiste en una sola rueda con su balancín que sirve para la sonería, la que obedece a un reloj por débil que sea. Nos va sonando, ¿no? Llamará la atención por su sencillez, de nuevo nos suena, puesto que el aparato obedece al reloj que se coloque a su lado sin que éste sufra alteración, pues a dicho aparato puede dispararlo una mosca y pone en movimiento a un martillo de un peso indefinido, el gran martillo. Así que puede que 17 años después hubiese mejorado en algo el invento, pero en esencia Julián instala lo mismo que había patentado y comprobamos ahora sí que lo puso en práctica. Bueno, había puesto aquí la foto de la crónica que os he leído, que no sé si desde abajo se lee muy bien, pero bueno, como ya os las he leído, pasamos a la siguiente patente, que es un instrumento para hallar instantáneamente y sin cálculo las equivalencias entre las medidas del sistema métrico, las antiguas y sus valores. Esta es la patente que os decía que Julián ya había registrado con la legislación anterior y, de nuevo, ahora la patenta. Y lo que tenemos ante nosotros es un invento sin duda motivado por la adopción en España del sistema métrico decimal. Se adopta en primer lugar el 19 de julio de 1849 por la Ley de Pesos y Medidas y su uso será totalmente obligatorio con la Ley del 8 de julio de 1892. ¿Qué es lo que propone Julián? Pues bueno, lo que él llama método claro y sencillo para la averiguación de las equivalencias del sistema métrico decimal es un listón de 1 metro de longitud y de igual ancho en sus 4 caras. La primera de las caras tenía las medidas en metros, la segunda la correlación entre metros y decímetros, y esta cara coincidía en su vértice con la tercera cara, que lo que tenía era la correlación de varas y pies. Y es así, mirando esa esquina, como los comerciantes podían comprobar cuál era la equivalencia. Y por último, la cuarta cara lo que tenía era la equivalencia de los precios de la vara con los del metro en pesetas y céntimos. Además de esto, también lo que tenemos aquí... no, esto no era lo que quería hacer. Esto sí. Tenemos aquí es para los pesos. En este caso son 2 cajitas cilíndricas que tienen su manivela para sacar y meter la cinta, que lo que tiene es, en primer lugar, la equivalencia de kilogramos y hectogramos con libras y onzas, y en la segunda la relación de los precios en pesetas y céntimos del kilo con los de la libra. Y además indica la memoria, que también sirve para otras medidas, si se quiere hacer, como la capacidad. Aquí, aunque como digo sería mucho más interesante el estudio de un ingeniero, sí que a mí me surge la pregunta de qué pasa si fluctúa el mercado y cambian los precios. El metro ya deja de servir porque ya no tendrías posible conversión, sí de las medidas, pero no de los precios. Y Julián esta duda no nos la despeja en la patente. En este caso, el invento caduca por impago de la tercera anualidad
pero una vez más las fuentes nos van a comprobar cómo sí que lo puso en práctica. De nuevo, don Pedro nos cuenta que cuando se empezó a medir por metros, él inventó uno, el metro Felipe, con equivalencias que se adoptó en varios comercios de Madrid. Pero entre el 17 y el 24 de febrero del año 1881, en el diario de San Sebastián aparece cada día este anuncio del metro Felipe, que valía 3 pesetas y que se vendía únicamente en los almacenes de los señores Cazenave y Guiard en la Avenida de la Libertad en San Sebastián. Así que podemos comprobar cómo, de nuevo, Julián puso en práctica su invento, lo comercializó y seguramente se trate del más rentable. Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es una bomba impelente para elevar aguas. En este caso, pues lo que tiene de particular su invento es que no requería de bajar al pozo para instalarla, ni siquiera para cambiarle las piezas que se fuesen estropeando, sino que Julián incluía un tubo de ascensión con una cadenita que se tiraba para arriba y además así tampoco hacía falta cebarla antes de ponerla en funcionamiento. Esta patente caducará el mismo año en el que lo hace la anterior y uno más tarde que la primera, y lo hace tan solo en el curso de un año, pero, y esto lo he descubierto hace poco leyendo un documento que no me había parado a leer todavía, Julián cuenta cómo las bombas portátiles de riego antes del pantano fueron invento mío, cuyos dueños, agradecidos a los grandes beneficios, me llenaron de aplausos. Así que, modestias aparte, vemos cómo Julián también puso en práctica este invento. Pasamos a su cuarta patente, que es una máquina lavadora o blanqueadora de ropa sistema Thomas Bradford, y tanto esta como las siguientes no las presenta solo, sino que lo hace junto a Santos Bueno Roques, que os contaré más adelante quién es, pero si habéis estado atentos al principio os tiene que ir sonando de algo los apellidos. ¿De qué se trata este invento? Pues bueno, lo que tenemos... No, en esta no lo he puesto en grande, me voy para atrás. A ver. Lo que tenemos es una lavadora con un único tambor de madera de forma ortogonal, que tenía una puerta para meter y sacar la ropa, que se cerraba herméticamente con unas palomillas, lo más hermético del mundo, y en el interior tenía un barrote de madera que servía tanto como eje de rotación, atornillado a 2 pivotes fuera, como eje de frotación de la ropa que se metía en su interior. La ropa se metía con la solución jabonosa o clorurada, me ha salido la primera, que se utilizase para limpiarla, se frotaba y se sacaba. Había que secarla afuera, había que aclararla afuera, pero desde luego ahorraba muchísimo tiempo y esfuerzo a las lavanderas y que trabajaban muy duro. En este caso, la patente caducará al primer año, pero esto tiene una explicación que no debemos buscarla en la cuestión económica, sino en que la quinta patente será una superación de este modelo. Pero antes de ver la quinta, vamos a ver quién es este Santos Bueno Roques y qué es un poco este invento del que os hablo. Bueno, Santos Bueno Roques era un médico, nacido en Calahorra en el año 1854, muy reconocido, hermano de su primera mujer, Micaela Bueno Roques, y en estos momentos ostentaba el cargo de médico titular de beneficencia en la ciudad. También escribirá en periódicos de línea conservadora, de hecho dirigirá algunos, se le conoce algún libro de poemas con el seudónimo de Quintiliano, participó en la Tercera Guerra Carlista, bueno, es muy interesante, y no sé si habrá algún buenista en la sala, pero este hombre es el abuelo de Gustavo Bueno, ese conocido y controvertido filósofo español, pues de estas tierras que era. Como digo, esta patente no es una patente de invención, como sí lo son el resto de patentes, sino que es una patente de introducción en España del invento hecho por Thomas Bradford, un industrial británico en los años 60 de ese siglo XIX, que fue uno de los primeros creadores y comercializadores de las lavadoras más parecidas a las modernas. Y apenas presenta el modelo patentado variaciones respecto al suyo,
a excepción de que tiene un único tambor y no dos, como el de Thomas Bradford, y tampoco tiene rodillo escurridor, que era algo que sí que incluían algunos de sus modelos. Y lo que nos interesa también mucho es el último párrafo de la memoria, en el que explican que no buscan comercializar la máquina, sino más bien que lo que quieren es instalarla motu proprio en los lavaderos públicos. Dicen que el referido privilegio se limite exclusivamente a la explotación de este en lavaderos públicos instalados por cuenta propia. Es evidente que cierto ánimo de lucro podía haber, porque aunque fuese público el lavadero, se cobraba, pero vemos que predomina un desinterés y una cierta filantropía, que si se me permite hacer la valoración, pues es lo propio de la moral cristiana de un médico que pasaba gratis consulta a los pobres y de un hombrecillo, de un humilde artesano que acogerá en su casa a varias niñas huérfanas. Pero valoraciones al margen, también hay que buscar una explicación que la tenemos en ese libro de María Antonia tan interesante, que es que Calahorra en el año 1885 sufre la tercera y última gran epidemia de cólera en España, que en 2 meses deja 870 contagiados y 135 fallecidos. Santos Bueno era uno de los médicos encargados de la atención y cuidado de los enfermos en la ciudad. María Antonia lo refiere en alguna ocasión, y a raíz de toda esta serie de epidemias que se suceden en el siglo XIX, surgen corrientes como el higienismo, que se fijan en que, por ejemplo, las lavanderas son uno de los colectivos más afectados por todo este tipo de pandemias, y que parece ser que el agua sucia y la ropa sucia algo tienen que ver con la transmisión de las enfermedades. Así que es muy posible que estas nuevas corrientes, que el recuerdo de esta terrible epidemia y posiblemente igual las noticias de la llegada de una gripe a Rusia el año anterior, motivasen a estos dos paisanos a patentar este invento y a instalarlo de forma más o menos altruista en los lavaderos públicos. Os he puesto aquí el diploma de la patente, porque me parece interesante y es también algo de orgullo poder verlo, y pasamos ahora sí a esa quinta patente que, como os he dicho, es una mejora de la anterior y es un procedimiento para el lavado y blanqueado de las ropas llamado Sistema Julián Felipe. Ahora ya no es Thomas Bradford, sino que es Julián Felipe. Lo que es, como digo, una mejora del anterior sistema, que incluye 2 tambores, ambos dos con su puertecita cerrada herméticamente, el exterior de metal, el interior de tela metálica con barrotes para introducir la ropa, limpiarla y que se pudiese aclarar dentro de la propia lavadora, y el tambor exterior incluía un tubito para meter el agua con los productos de limpieza y una canilla, hablando en calahorrano, para sacar ese agua y poder secar la ropa. Y además, una novedad interesante es que incluye también un departamento inferior en el que poner combustible para poner agua en un pequeño medio tambor que tenía al baño María y poder lavar la ropa en caliente. Así que es una versión más elaborada, desde luego más útil y más versátil, y que de nuevo ayuda mucho más al trabajo que hacían las lavanderas. Y es muy interesante cómo en la memoria explican cómo había que usarla, que dicen 1 o 2 vueltas en un sentido y otras tantas en el opuesto, y te explican paso a paso cómo hay que limpiar la ropa, que es algo que para nosotros es lo más normal del mundo, pero claro, en aquella época era toda una novedad. Y esta, como digo, caducará en este caso al impago de la tercera anualidad, pero se puso... aquí tenéis una comparación para que veáis cómo el tambor... No puedo hablar al micro y señalar a la vez, lo veis vosotros. Cómo el tambor pasa de ser ortogonal a circular, cómo se introduce ese tambor interior y la diferencia también con ese departamento inferior para el combustible. Pero decía que efectivamente era una novedad y fue todo un éxito, porque Santos y Julián llegaron a instalar una industria en Logroño, en la carretera de Soria, lo que es la actual Vara de Rey. El ayuntamiento les autorizó a verter lejías en una acequia que pasaba por allí, y la crónica del diario La Rioja, de nuevo, alaba tan útil como original instalación que deja una excelente blancura en la ropa y menciona
que son impresionantes todos sus adelantos, debidos algunos de ellos al hábil mecánico de Calahorra, don Julián Felipe, como lo ha probado con distintos reales privilegios de invención que tiene alcanzados. Y además, bueno, esta es la crónica, que se me olvida que os las he puesto. Sabemos que el lavadero tuvo tanto éxito que trabajaba día y noche y que incluso el ejército llegó a encargarles el lavado y planchado de sus uniformes. Pasamos ahora pasamos a ver el diploma una vez más, que aunque no aporte demasiado, yo creo que es interesante verlo y merece la pena detenerse un momento. Antes de pasar, ahora sí, a la sexta patente. En este caso, cuando fui al archivo de patentes, no tenía localizado el expediente y no he podido, por tanto, consultar en profundidad los datos del invento, pero gracias, por un lado, a Fernando Gutiérrez Sada, hijo de Ursicino Gutiérrez, que me cedió una lámina. Sabemos que Julián imprimió mogollón en la imprenta de Agustín Palacios y lo que es más curioso, gracias a María José Herreros Los Santos, que es restauradora y que además es mi tía, aquí todo queda en familia, pues sabemos que no solo imprimió este método en papel fino, sino que lo imprimió también en cartulina, porque, como digo, restaurando un espejo, en el fondo del enmarcado encontró que habían usado 4 láminas de este método para trazar la meridiana como cierre. Y bueno, no voy a entrar, sobre todo porque no tengo muchos más datos, en estudiar su patente, solo decir que era una lámina de papel fino de 64 por 26 centímetros y poco más. Pasamos a la siguiente, que esta ya nos irá sonando y seguro que nos resulta a todos mucho más interesante. Esta séptima y última patente, que presenta cuando estaba a punto de llegar a los 70 años, es un paso más en un proyecto en el que Julián llevaba inmerso ya décadas, y se trata de una hélice exclusivamente aplicable a la navegación aérea. La memoria descriptiva, que en este caso es mecanografiada, el resto eran todas escritas de su puño y letra o del de Santos Bueno Roqués, que tenía mejor letra porque él sí que había cursado estudios superiores. En este caso pasamos ya a la mecanografía y comienza, me parece muy bello, diciendo: el problema de la navegación aérea es de tan grandísima importancia que está siendo objeto de constantes estudios y es causa de que se ideen aparatos que tienden a resolverlo. Objeto del presente invento es una hélice especial, exclusivamente aplicable a la navegación aérea. Os he puesto, ahora sí os he puesto, para que lo veáis mejor, de lo que se compone esta hélice es de 2 aros tubulares de acero que tenían entre 5 y 8 metros de diámetro, según la fuerza ascensorial que haya de desarrollar la hélice. Hay que saber cuánto quieres subir, pues la haces más grande o más pequeña, y de unos 3 o 4 centímetros de calibre. Había un disco central del que salían muchos alambres que se unían a estos aros, y los 2 aros se unían mediante una serie de tubos de acero, también estaban cruzados por alambres, y de ellos hacia el centro salían unas telas de seda que daban forma a lo que podemos llamar las alas de la hélice, y que eran 20 más o menos, claro, según la fuerza ascensorial, que está claro. Todo esto estaba atravesado por un eje que tenía un rodamiento en la parte superior y en la parte inferior, un piñón, y como aquí nadie es ingeniero, creo que voy a dejar de hablar de cosas que ni yo sé exactamente lo que son. Pero Julián explica el funcionamiento, que él dice fácilmente se comprende. Vamos a ver, que el funcionamiento de mi hélice es bien sencillo. Bastará para ello accionar de un modo apropiado la rueda dentada fija en el cono de la parte inferior del árbol, la cual hace entonces girar a la hélice y ésta, por medio de sus alas, bate las capas atmosféricas y ocasiona la propulsión. Sencillo. La patente caducará por el impago de la segunda anualidad, caduca el primer año, pero no sé si es una anomalía, un error administrativo. Lo que está claro es que no es conforme a ley, porque la patente, el plazo para pagar la primera anualidad concluye el 20 de abril del año 1907, y es cuando se informa para
para proceder a su caducidad, pero Julián acababa de pagar la primera anualidad el 15 de marzo de ese mismo año. Apenas había transcurrido un mes y se ve que en un mes caduca una anualidad. Bueno, puede ser un error administrativo, que los hay, pero es muy raro. No voy a profundizar. Porque ahora vamos a pasar a la cuestión del autogiro. Llevamos ya un buen rato, pero yo creo que esto es a lo que habéis venido la mayoría. Seguro que estáis deseando poder iros a casa diciendo de la cierva, impostor, el autogiro lo inventó Julián Felipe. Bueno, a mí me gustaría, no os voy a engañar, pero como dijo Aristóteles, amicus Plato, sed magis amica veritas. Soy amigo de Platón, en mi caso de Julián, pero soy más amigo de la verdad. Así que lo que vamos a hacer es dar unas notas sobre todo el proceso que sigue Julián Felipe en el desarrollo de este invento hasta llegar al final de sus días. En el año 1888, al parecer, en la Plaza de Toros, de Rafael Díaz, actúa una compañía, la Compañía de Milá, que ejecuta la ascensión de un globo aerostático similar al inventado por los hermanos Montgolfier. Se ve que Julián quedó fascinado al verlo, pero detectó que la ascensión del globo era una cosa que no era muy segura y que no era la forma más adecuada, así que despertó en él la inquietud de resolver el problema de la navegación aérea. Y para ello comenzó estudiando el vuelo de las aves. De ello se hace eco el diario La Rioja, que nos dice: el ingeniero industrial don Julián Felipe se ocupa al presente en resolver el problema de la navegación aérea, no por medio de globos, como otros muchos, sino empleando un aparato volador. En sus trabajos, el referido industrial copia exactamente a la naturaleza. Se trata de convertir al hombre en pájaro. El ave Felipe, cual si realmente dicho señor fuese un ave. Y le desean gran triunfo. A mí, esto de estudiar el vuelo de las aves y este hombre pájaro me recuerda inevitablemente al Códice sobre el vuelo de las aves de Leonardo da Vinci, en el que, bueno, ya sabemos que da Vinci inventó o intentó inventar varios mecanismos, inventos con los que volar, entre ellos una especie de hombre pájaro, que es el diseño que os he puesto en la presentación. Pero ya que estamos reivindicando figuras locales y desconocidas, me parece que es un buen momento para mencionar el nombre de Abbas ibn Firnas, que era un cordobés andalusí del siglo IX, que también estudió el vuelo de las aves, que también construyó un mecanismo con alas y con plumas para volar, pero que consiguió volar. Este hombre fue el primer hombre en volar. Pudo planear durante un tiempo, aterrizó con alguna que otra magulladura, pero aterrizó, y es el primer hombre en volar que seguramente nadie conociera. Pues bueno, un compatriota, si se puede decir, de un andalusí del siglo IX, desde luego que vivió estas mismas tierras, fue el primer hombre en volar. Dicho queda, aprovechando este momento. La noticia llega a Madrid, se hacen eco en varios periódicos y dicen que al parecer tiene muy adelantado el trabajo y en breve habrá resuelto el problema según cree. Estamos en el año 1890 y aún le queda mucho para llegar a solucionar ese problema de la navegación aérea. Y cierra el artículo deseando que el inventor tuviese feliz éxito, máxime siendo de la patria de Peral y de tantos otros hombres que han dado días de gloria a nuestra querida España con sus asombrosos inventos. Vemos aquí cómo se mira en estos primeros momentos con optimismo y con buenos ojos al trabajo de Julián. La gente confía en él, incluso admira su trabajo. Y vemos también esa mención a esos grandes hombres y a esos grandes inventores. Yo ya os había hablado de Peral al comienzo, que sigue, ¿no?, esa idea de España como un país de inventores. A diferencia de lo que luego escribirá Unamuno, que ha sido muy mal interpretado, de que inventen otros. En el año 1901 publica por primera vez el resultado de sus estudios en el semanario local La Rioja Baja, y lo hace celebrando en primer lugar los vuelos que había realizado Santos Dumont con su dirigible en París en verano, en 2 ocasiones. Fueron desde luego muy reseñables, fue todo un hito.
fueron unos accidentes terribles. En el segundo vuelo se quedó colgado del ático de un hotel, el pobre Santos Dumont, que era brasileño, por cierto. Pero eso no es lo que a Julián le disgusta, sino que lo que él considera es que no es necesario verdaderamente usar ese globo más pesado que el aire, porque lo que realmente consigue la elevación es la hélice, y él hace la siguiente apreciación. Podría deducirse que el globo tan solo lo usa como medio de elevarse, y puesto que la hélice es causa de la ascensión, además de imprimir la dirección, sostenemos que el globo sobra, y que dando a la hélice una extensión conveniente, serviría también de sostén. Está hablando de un helicóptero, es de lo que está hablando Julián. Y precisamente de este año es esa maqueta que a mí me fascinaba de pequeño y que me sigue fascinando, que está en el Museo de la Romanización y que fue donada por Federico Adán Marín, médico calagurritano afincado en Tarragona, que falleció recientemente en el año 1996, que es un año también en el que se hace una pequeña exposición en torno a la figura de Julián. Y ya que estamos, mencionar que esta maqueta, si os fijáis, no emplea por lo menos las hélices que Julián patentará, porque son de un solo aro, podéis ver que no tienen esas alas inclinadas, así que estamos ante una primera prueba. Sin embargo, en el año 1903 parece ser que Julián ya tiene acabado, o al menos eso dice, su invento, y busca ya la protección y la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Sin embargo, todavía no son exactamente las alas que patentará, porque no son totalmente circulares y tienen las hélices estas tienen menos alas, aunque son 20 más o menos, pero menos que las que patenta. En abril de 1904 se cartea con el ingeniero capitán de artillería Darío Díez Marcilla, que es un ingeniero nacido en Calahorra en el año 1860, que tiene varios tratados sobre ingeniería militar y que yo creo que es un total desconocido en la ciudad. No sé si hay ningún estudio acerca de su figura, sería interesante. Y este ingeniero somete a criterio de otros colegas suyos, mecánicos e ingenieros, el invento de Julián y le felicita por la seriedad de su estudio y le da alientos para que prosiga sin descanso en su obra emprendida. Y le aconseja que, como ha de requerir una gran inversión, intente formar una sociedad capitalista para poder llevarlo a cabo sin problemas económicos. Y además aprovecha para ponerle en conocimiento de otros descubrimientos que pueden ser de utilidad. Llama la atención uno de los párrafos que escribe en su carta este ingeniero a nuestro Julián, porque le dice: largo, muy largo y accidentado es el camino que habrá de recorrerse para llegar, como el de todos los inventores, desde tu proyecto actual al definitivo, contrastado por la experiencia. Mas ese calvario es el que han recorrido, recorren y recorrerán eternamente cuantos han trabajado en problemas tan arduos e importantes como el que ahora ocupa tu inagotable actividad. Y desde luego que fueron años de arduo trabajo para Julián y de muchos quebraderos de cabeza y fracasos, sin duda. En el año 1904 publica una nueva hoja, Navegación aérea, en la que recoge, por un lado, el artículo del que hemos hablado anteriormente y, por otro lado, el contenido de esta carta que yo os acabo de leer. Y además anuncia y solicita, por un lado, que él tiene ya su invento preparado para ser construido, que tardaría entre 10 y 12 meses y que únicamente necesitaría 20.000 pesetas para llevarlo a cabo. En 1905 publica una nueva hoja en la que empezamos a ver cómo ya no son todo buenas palabras para Julián, ya no es todo admiración y apoyo, sino que en esta hoja que titula Quejas por el amor a la ciencia y al arte, recrimina a quienes se ríen de él. El público que me conoce puede calcular el desastroso efecto que en mi ánimo han hecho las groseras risas de ciertos individuos que por varias razones parece ser que debieran rendir más culto a la educación. Burlarse de un hombre que a nadie ha ofendido, burlarse de quien pasa el día trabajando honradamente, burlarse de quien hasta los ratos de ocio los dedica a discurrir y trabajar también, por si tiene la fortuna de realizar a sus años viejos pensamientos en bien del progreso y de la humanidad. ¡Qué honor para estos individuos!
El hombre laborioso brilla entre todos los hombres. El holgazán, siempre medio tumbado, que se ríe del primero, es digno del mayor desprecio. Vemos aquí a un Julián tremendamente indignado, como es normal, después de casi 2 décadas dedicándose en cuerpo y alma a un invento que, aunque pudiera parecer una locura, sabemos nosotros desde el presente que no lo era. En el año 1907 patenta las hélices que ya hemos comentado, y en octubre de ese mismo año la revista de aviación francesa muy reconocida, l'Aérophile, publica en su tribuna de inventores una reseña del invento de Julián en la que le felicita y le alaba por su trabajo. Y dice: a pesar de los modestos recursos, el señor Julián Felipe ha logrado construir un modelo de demostración del cual nuestras fotografías permiten hacerse una idea exacta y que es de una ejecución sobresaliente. Ahora veremos las fotografías. Solo le falta al señor Julián Felipe el dinero necesario. Deseamos a este modesto trabajador encontrar pronto este indispensable nervio de la guerra. Aparece aquí un concepto que cuando di historia de la ciencia era muy importante, que es el de ciencia de guerra, que desde luego marcará el siglo XX. Bueno, pues aparece ahí referido. Vamos a ver esas imágenes que se publican en l'Aérophile. Esta hélice ya sí que sí es sin lugar a dudas la que patenta. Aquí podéis ver que es el mismo modelo, con ese piñón y con todas las 20 más o menos alas. Podemos ver aquí una maqueta completa de su autogiro, que no es la que se conserva en el museo, porque, como digo, ya tiene esa doble hélice. Y por último, la imagen más entrañable, que a mí me parece que, aunque pueda aportar menos información sobre el invento, es la más valiosa de todas. Nos presenta a ese Julián ya a sus 70 años con su invento. Muy posiblemente esté en Teresianas, porque sabemos que fue allí donde construyó una maqueta a escala, y que de hecho es la única fotografía que se conoce de Julián Felipe. Llegamos ya al final de su periplo y al final de sus años de vida. En el verano de 1909 presenta su invento junto con ejemplares de esta revista, La Memoria y otra serie de datos, en el certamen de trabajo organizado por la ciudad de Bilbao, al que se presentan más de 300 obras, y en este caso pone un precio de 100.000 pesetas a la realización de su invento. Sin embargo, la crónica nos dice que tampoco ha sido premiado. No sé si por su poca novedad o la escasez de datos del motor. El motor será el gran quebradero de Julián, porque necesitaba un motor muy poco pesado que tuviese capacidad para mover su invento, y en aquellos años ese motor no existía. Así que dice: el calagurritano estudioso y de inventiva no tiene el consuelo de ver compensadas sus noches de insomnio con la aureola del triunfo en un concurso. En 1910 llegan a ofrecerse varios calagurritanos residentes en Argentina a poner dinero para que realizase su invento, y la gran y mayor muestra de apoyo a Julián vendrá el 25 de abril de 1911, cuando se celebra un gran concierto matinal en el Teatro Díaz por el Sexteto Segura a beneficio de Julián y para la realización de su invento. Santiago Díaz, que era concejal y dueño del local, lo cede gratuitamente, aporta también 50 pesetas, y en el intermedio se rifa un magnífico reloj de estilo modernista que seguramente proviniese de la relojería de Julián. Y el folleto, en uno de sus márgenes, reza entre exclamaciones: calahorranos, todos a apoyar a don Julián Felipe. No sabemos si fue un éxito, pero esperemos que lo fuera. En el año 1912 vuelve a parlamentar con algunos ingenieros en Logroño acerca de su invento, y en 1913 publica la última hoja que conozcamos, en la que explica de nuevo sus estudios y los beneficios que tendría. Y aquí ya dice que con solo la cantidad de 5.000 pesetas y el tiempo de 4 meses se compromete el inventor a conseguir la realización de tan grandioso problema aéreo, sin inconvenientes, y se marchará por el aire con más seguridad que por tierra. Vemos cómo también ha ido poco a poco reduciendo tanto la cantidad de dinero que pide como el plazo de tiempo que pone, pero aún así sabemos que no llegó a muy buen puerto.
Tras más de 20 años de concienzudo estudio científico, los últimos escritos que conocemos de Julián, se conservan muchos, todavía no he podido estudiarlos, pero desde luego será muy interesante para profundizar en esta cuestión, pues nos hablan de un hombre que ciertamente parece haber caído en algo de locura, en ciertos delirios, porque empieza a escribir, empieza a afirmar como discípulo del Creador, escribe frases muy vehementes como: repito 1 y 100 veces sí y 1000 veces que sí, sepárate de la tierra centrado con ella y serás dueño de la tierra y del universo. Claro, esto es normal que un hombre que llevaba casi 3 décadas inmerso en este trabajo, que había llegado a construir un modelo a escala de su invento, como digo, en Teresianas, lo iba a poner en práctica y el día anterior un vendaval lo destrozó, que había incluso llegado a cartearse con el Ministerio de la Guerra de Francia, pero parece ser que tampoco en Francia le hicieron mucho caso, pues acabase sus días como los acabó Julián Felipe. Fallece un 26 de septiembre del año 1920, es enterrado en el cementerio al día siguiente, su tumba ya no existe, y hasta aquí llega la vida de Julián, y aquí empieza la vida del autogiro. Juan de la Cierva y Codorniu patenta precisamente el 1 de julio de 1920 su primer autogiróptero, como se llama en primera instancia, que logrará hacer despegar el 9 de enero de 1923 desde Getafe. No será ese primer modelo, sino el modelo C4, y empezará poco a poco a tener gran éxito en sus pruebas y también gran éxito comercial. Un granito será cuando logre cruzar el Canal de la Mancha en 1928, que será cuando aquí en Calahorra y en La Rioja la gente se empiece a acordar de Julián Felipe. ¿Y quién es Juan de la Cierva y Codorniu? Pues bueno, Juan de la Cierva y Codorniu, como digo, nace en Murcia en el año 1895. Él sí pudo estudiar, cursó Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que él provenía de una familia con sobrada capacidad económica. Tan sobrada capacidad económica que el joven Juan de la Cierva, con tan solo 15 años y junto a 2 amigos, fundó su primera empresa. ¿De quién era hijo Julián Felipe? O sea, Julián Felipe ya os lo he dicho. ¿De quién era hijo Juan de la Cierva? Pues Juan de la Cierva era hijo de Juan de la Cierva y Peñafiel, quien fuese diputado en Cortes entre el año 1896 y el año 1923 y quien ocupase diversos ministerios entre el año 1904 y 1931. Así que, además de apoyarle económicamente, no sería descabellado sospechar que desde un puesto de poder impulsase la ya de por sí prometedora carrera de su joven prodigio de hijo, que eso nadie lo niega, pero el apoyo de un papá siempre está muy bien. Sin ánimo de hacer elucubraciones que yo no voy a hacer, sí que hay quien las hace, porque tenemos en Mallorca, nacido el mismo año que Juan de la Cierva, a Pere de Songal, que era un joven payés de procedencia humilde, que trabajaba en el campo y que, como Julián, también fue autodidacta y que fue haciendo sus propios estudios y cálculos, construyendo prototipos y haciendo pruebas, y construyó una máquina de maquinaria mixta con la que elevarse, que él llamó Cometa Giroavión, que es un nombre fantástico, y desde Mallorca, desde Llucmajor, donde conservan esta maqueta a escala, pues hay quien dice que envió sus planos y estudios al gobierno. Unos dicen que no obtuvo respuesta, otros que le rechazaron. Hay quien dice que los mandó poco antes de que Juan de la Cierva patentase su autogiro, hay quien dice que fue poco después. En Calahorra también hay quien dice que de la Cierva robó el invento de Julián Felipe. Yo no lo creo. Habéis visto que el modelo de la Cierva no tiene mucho que ver con el de Julián Felipe, pero sin duda tenemos que afirmar que Julián Felipe fue un precursor del autogiro. Como os he dicho, solo tras su fallecimiento y cuando el autogiro de la Cierva sea una realidad y surque los cielos, comenzarán a aparecer en la prensa local grandes panegíricos sobreactuados, exageradísimos, alabando la figura y llorando
a su compatriota ya desaparecido, Julián Felipe. Y hay uno de ellos que dice: llegó a su hora siendo tenido por un chiflado, se titula Figuras olvidadas, está firmado por un tal Niño Travieso que escribía en el semanario local Vida Calahorrana. Es publicado en 1928, que es cuando Juan de la Cierva cruza el Canal de la Mancha, y precisamente lo que hace el autor es dialogar con un Julián espectral en su modesta sepultura. Y Julián le cuenta su historia y relata un poco lo que yo os he contado. ¿Y esto a dónde me ha llevado? Pues me ha llevado a una tumba de Julián que, como os he dicho, no existe, y a una tumba que sí existe, que es... no, ahora eso me llevo para atrás. A una tumba que, como digo, sí existe, que es... se me ha duplicado, perdón. Que es la de Emilio Herrera Linares, que fue el constructor de la escafandra estratonáutica, que sería el precedente del traje aeroespacial que usaría la NASA. De hecho, la NASA, Neil Armstrong trajo un trozo de piedra lunar para la familia de Emilio Herrera Linares, porque al igual que Julián Felipe, no pudo ver cómo el hombre llegó a la Luna. Este hombre, además, era ingeniero, era militar, estuvo exiliado porque él era republicano, llegó a ser presidente de la República en el exilio, y en su epitafio, que le tributó el Ayuntamiento de Granada como acto de reparación, está esta frase: no lo lloréis, imitadlo, que me parece muy, muy bonita. De nuevo, otro de los artículos que se tributan a Julián tiene este párrafo que yo creo que merece la pena leer al completo, que dice: plausible es hacer gala de las glorias de nuestra patria y más aún saber remover asuntos a los cuales no se dio importancia en principio y que hoy todos tenemos que reconocer que la idea de nuestro paisano, don Julián de Felipe, que en paz descanse, de construir un aparato de aviación que consiguiese la motoestabilidad en el espacio, no fue una idea descabellada, pudiéndonos considerar orgullosos de ostentar el título de hermanos de aquel gran talento y nuestra ciudad de ser cuna de él. Sin ser yo muy de patriotismos, yo desde luego, si soy patriota, es de esta ciudad, y la conclusión que quiero hacer a esta conferencia trae dos ideas principales. La primera, en línea con este plano más local y más patriótico, y en línea con el deber impuesto por el padre Lucas a los historiadores, como bien nos contó mi primo David hace un par de años, que es el de conocer, estudiar y conocer y escribir la historia de Calahorra para defender la verdad histórica y para ensalzar y perpetuar su legado. Pues es reivindicar esta figura de Julián Felipe, que espero que os vayáis conociendo mucho mejor, y que considero sin duda que Calahorra está en deuda con Julián Felipe. No tiene estatuas, no tiene institutos con su nombre, ni plazas, ni calles, ni una triste rotonda. Solo su maqueta en el Museo de la Romanización, que se expone además con una cartela a la que tiene muchos datos incorrectos. No se le han tributado más homenajes que esa pequeña exposición, apenas se le recuerda, y yo considero, humildemente desde esta tribuna, que una calle, una plaza, una placa en esa casa de la calle Mayor número 25 en la que vivió y tuvo su relojería, que sigue en pie. Tenemos en Logroño a Cosme García, de la misma época, un inventor que inventó un submarino que tampoco logró llevar a la realidad, pero que sí que tuvo más reconocimiento. Se le han hecho estudios, se le han hecho jornadas, tiene un instituto con su nombre, el inventor Cosme García, en Logroño, e incluso el ejército español va a ponerle su nombre a un buque de guerra, el buque Cosme García. Pues hombre, Calahorra, más pronto que tarde a poder ser, construirá un nuevo centro de formación profesional, y yo creo que sería muy bonito que ese centro de formación profesional llevase el nombre de Julián Felipe. En Agoncillo tenemos una delegación del Ejército del Aire
estaría muy bien que a uno de esos Belmas, como se llaman los helicópteros, se le pusiese el nombre quizá de Julián Felipe. No sé, son ideas de un joven historiador en proceso. Pero os voy a decir lo mismo que le dije a los niños del cole quintiliano cuando les estuve hablando de Julián este junio, que fue que por favor recordéis a Julián y le contéis esta historia a todo el mundo, amigos, familia, para que Calahorra recuerde a este inventor. Y ya al margen de esta vena patriótica local y centrándonos en el valor histórico que tiene esta charla, o que puede tener en todo caso esta charla que yo os acabo de dar, es que este pequeño artesano en una pequeña ciudad de provincias puede ser un buen paradigma para replantearnos, como digo, esa historia hegemónica y ver cómo la capacidad de inventar no era cuestión de ingenio, sino y sobre todo cuestión de posibles. Sin financiación, realizarlo era más difícil, la visibilidad era menor y el reconocimiento histórico es nulo. Así que me despido con una canción, que a mí me gustan mucho las canciones, que es de Alberto Cortés, que se llama Castillos en el aire, y que habla de alguien que quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, pero eso es imposible o no. Y hasta aquí la conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, por esta charla sobre historia de la ciencia local y por recuperar efectivamente a nuestros grandes hombres, que no son grandes hombres de la historia universal, desde luego, pero sí que hay que recordarlos y darles el valor que tienen, por lo menos en nuestro municipio. Y ahora, si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna duda o... Adelante. Quería preguntarte por una historia que oía yo siempre en mi casa y que decía en mi familia que el helicóptero, casi helicóptero, era una colaboración entre el abuelo de Guti y el bisabuelo, que sería Celestino Escobés. Yo no sé si hayas encontrado algo o no. Sí, a ver, sí. Era carpintero. Lo sé. Y en principio se supone que luego con la maqueta y eso que se les rompió y como no tenían más dinero, si hay algo de eso. Pues luego quiero hablar contigo, pero sin lugar a dudas Julián colaboró con Celestino Escobés. Colaboró con Celestino Escobés en las obras del altar provisional de la catedral en el año 1900 y colaboró con él para realizar ese Cristo yacente articulado que sigue procesionando en el Viernes Santo de Aldea Nueva de Ebro, que está en la iglesia, creo que es de San Bartolomé, en una capilla. Aún no he ido a verlo, tengo que ir a verlo. Celestino Escobés y Julián se conocían, eran amigos sin lugar a dudas, así que a mí no me consta porque la documentación es escasa, pero seguramente pues sí, le ayudase con la parte maderística de su invento y seguro que con mucho más. Ese médico que la donó al museo, ¿cómo la consiguió? ¿De dónde sale o quién es? Pues a mí me contó Fernando, ¿lo puedo contar? Eso, no sé si me hablar. ¿Lo cuento? Pues que claro, habéis podido ver cómo Julián acabó siendo tomado por loco. Entonces eso en la familia pues no era una huella bonita, que se acordasen de tu abuelo por ser un loco. Entonces, al parecer, Ursicino acabó no le gustaba mucho recordar toda esta cuestión del autogiro y acabó por tirar la maqueta.
Entonces este médico la recogió, si no me equivoco, esta es la historia, y en el año 1996 es cuando se dona al ayuntamiento, y en agradecimiento y en reconocimiento a Julián se le hace una exposición en la que se exponen los documentos que se conservan en el archivo municipal, y también algunos de los documentos que Fernando guarda con gran celo y que permitirán además seguir profundizando en esta historia. En mi casa, documentos que yo sepa de nada, de documentación no tenemos nada, solo la historia oral. ¿Y ese médico era en Calahorra? Sí, él nació en Calahorra. Nació en Calahorra, se fue a vivir a Tarragona y falleció hace cosa de 1 año o 2. Mi padre sí que decía que eso, como que los vecinos no tenían ni interés, entonces que quería mi padre de buscar y encontrar y demás, como que no, que en la otra parte no. Sí, Tú vas a explicar. no se vivía con... Se vivía de otra manera. Sí, sí. Pero siempre hablaban sobre colaboración, no de decir que fuera, digamos, le pagábamos y si fuera hacerlo, la máquina. Tienen entre los dos y que los dos se quedaron así. No sé si no que fuera a sueldo, sino como una colaboración. Pues a mí como colaboración desde luego no me consta y la documentación no lo refleja. Pero seguro que trabajó con él, eso no me cabe duda. Bueno, pues no sé si está mencionando un sí por aquí. No sé si está. Sí, está ahí. Igual puedes hacer esto yo. Yo lo que tengo oído, a mi padre, que lo contaba muchas veces, era que el tío Cipriano y abuelo mío, junto con su abuelo, con el abuelo Usi, pues ayudaron a hacer piezas para la autogía. Y mi padre me contaba que claro, Julián llegó a funcionar, y lo vio el pueblo de Calahorra. Él, la patente, esto fue a Francia, porque aquí no le hicieron caso, y tampoco, pero luego que de la Cierva, que era ministro en aquella época en España, pues que no sé si se compraría la patente o algo, como fue la cosa, pero que se supone que la autogía o hizo de la Cierva no lo inventó él, sino que salió de Calahorra de Julián. Eso lo que tiene muy claro. Yo tanto no llegaría a afirmar, sobre todo porque no, o sea, la similitud es escasa, por no decir nula. Es posible que Juan de la Cierva tuviese conocimiento del invento de Julián, como lo pudo tener del de Pere de Sangol, pero no, tampoco yo ahora mismo, al nivel al que llevo la investigación, es algo que no puedo afirmar. Pero acerca del hecho de que Julián llegase a volar, es cierto que alguno de esos libros también encuadernados dice que así fue, incluso que llegó a volar hasta los agudos o desde los agudos. No ha quedado constancia en crónicas, que yo creo que sería algo muy cronicable, así que hay que tomarlo como un relato. Yo no me atrevería tampoco a afirmar que fuese así. Sí que se sabe que llegó a construir una maqueta a escala, posiblemente con la ayuda de Celestino Escobés, y que lo que nos cuentan es que un vendaval la destrozó. No sé si la llegaría a usar o no, pero sin duda... Perdona, que en mi casa sí que decían que había volado y que un vendaval volando la rompió. No sé ni a dónde, ni cómo, ni nada, pero que sí que le llegó a volar. Sí, llegó a volar y lo vio el pueblo de Calahorra. Mi padre no creo que se inventara las cosas, porque la primera oficina de cogeros con la vida del signo, precisamente Julián de Felipe, que es cristiano, y luego los cristianos, luego se dedicó a la fotografía, es una historia que se le ha de contar, y luego también mi abuelo, mi padre de los asesores, también aquí en Calahorra, música,
Puede ser, sin duda. Pues muchas gracias a las dos también por el testimonio, que es muy, muy interesante. Por ejemplo, lo de Celestino Escobés, pues es algo que desconocía y que seguramente sea así, o sea, no dudo para nada de ello. La documentación era porque la carpintería la heredó un hijo que murió joven y creemos que todo se quedó. Entonces, yo nunca he visto papel en casa. No sé si. Bueno, pues yo por terminar ya este debate, independientemente de que se volara o no, el trabajo teórico y técnico de Julián ya en sí merece un reconocimiento y un valor. Y lo que comentaba Marcos, si se hubiera podido hacer un motor con las condiciones adecuadas para que se volara de forma correcta, pues ya hubiera sido la culminación. Pero ya simplemente una teoría bien construida y unos modelos bien diseñados, ya eso se volara o no, de la cierva o no copiar o dejar de copiar, eso ya tiene un valor inmenso, por lo menos para mí, y para la historia yo creo que también. Y nada, ya simplemente nos despedimos. Mañana la visita al cementerio con Ana Jesús Mateos y también la presentación de su nuevo libro, Construyendo Calahorra, el viernes que viene. Os esperamos a las dos actividades. Muchas gracias por venir.